Damos la bienvenida al general Paco Moncayo. Él fue héroe de la gesta del CENEPA, alcalde de la capital de la República, ex candidato a la presidencia de la República y por sobre todas las cosas, un ciudadano con una vocación cívica a toda prueba y un hombre de respeto en el país. Le damos la bienvenida, general Moncayo, para hablar en estos momentos difíciles por los que atraviesa la patria. Un paro nacional de actividades que empezó con una movilización indígena que transitó a un levantamiento, y en ese proceso político, como lo conciben las organizaciones indígenas, llega el día de hoy a otra figura, una gran asamblea popular, como lo ha convocado la CONAIE, asamblea en la que se supone la CONAIE y otras organizaciones sociales se toman la potestad de tomar decisiones desde los sectores ciudadanos, desde la ciudadanía, de alguna manera yendo por encima de lo que es el poder político instituido en el Ecuador. Quisiéramos conocer, aprovechando su valiosa experiencia en todo lo que ha sido estos últimos años de vida democrática del país, una evaluación, un criterio suyo sobre el momento actual. Muy buenos días, un gusto estar con usted, Gustavo. La verdad es que hay que leer bien los acontecimientos que están sucediendo para no confundirnos. Aquí el movimiento indígena, en primer lugar, no es aquel de cuando yo era oficial en servicio activo o cuando era también político como asambleísta. Hasta estas últimas expresiones violentas, como la del 19, los movimientos indígenas buscaban causas enmarcadas en sus derechos legítimos de ser ecuatorianos en plenitud de sus derechos, pero también de sus obligaciones. No son los levantamientos de Luis Maca, de Nina Pacari, ni de los líderes históricos cuando realizaron marchas multitudinarias sin romper un vidrio, sin levantar un adoquín, y lograron sus objetivos. Mire, ¿cómo no vamos a estar satisfechos en el Ecuador? Siempre hemos logrado los cambios sin sangre, sin violencia. Hemos tenido reforma agraria sin 1 millón de muertos, como ha pasado en otros países. Hemos tenido reforma laboral sin matarnos todos contra todos. Hemos sido un país que ha sabido resolver sus conflictos sin llegar a los extremos de la confrontación violenta, criminal. Entonces, cuando sucede lo de 2019, se publica un libro, está escrito, las personas somos esclavas de lo que decimos, de lo que escribimos y dueñas de lo que callamos, ¿no es cierto? En ese libro está claramente dicho que lo que se trata es de una revolución indoamericana fundamentada en el pensamiento mariateguista. O sea, ya estos movimientos no tienen nada que ver con aquellos movimientos que permitieron que, como es ahora, tengamos alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de juntas parroquiales, legisladores indígenas, lo cual es absolutamente plausible, porque los indígenas quieren ser tan ecuatorianos como cualquiera de los demás. Ahora están planteando un modelo de Estado con una visión, entonces, de comunismo indoamericano. Está escrito, ¿no? Si no estuviese escrito en el libro Estallido, si en el libro Estallido no se hablase de que en esa ocasión se creó un gobierno como la Comuna de París de 1871, si no se dijese que, como está dicho y repetido, un fantasma recorre Latinoamericana, es el fantasma de octubre, o sea, parafraseando al manifiesto comunista. Entonces, el señor Issa no puede, pues, engañarnos, no somos tontos, vuelvo a decirle. Él nunca ha dicho que ha abandonado esta línea,
insurgente, revolucionaria, porque hay que recordarles también a los ecuatorianos que con estos mismos argumentos, ¿no? De Mariátegui, que decía que no hay revolución mesurada, equilibrada, blanda, serena, plácida, que toda revolución tiene horrores. Con ese argumento, Abimael Guzmán y Sendero Luminoso crearon un escenario de violencia genocida en el Perú del que todavía quedan heridas. Entonces, lo primero que hay que pensar es qué quiere el señor Issa, qué quiere la CONAI. Quieren gobernar, ganen elecciones, sería lo lógico, pero ellos no creen en las elecciones. Ellos tienen otras dinámicas políticas distintas de toma del poder y estas son violentas. Para incrementar elementos de diálogo, particularmente para nuestros oyentes, pues sabemos que usted está absolutamente al tanto, general. Quisiera poner también en la bandeja lo que está pasando. ¿Qué lectura le da usted ese intercambio de tweets entre Rafael Correa y Guillermo Lasso el día de ayer y lo que está sucediendo en la Asamblea? Un esfuerzo de UNES por tratar de lograr las firmas para activar el artículo 130 de la Constitución. Detrás de todo lo que está pasando y como un telón de fondo está la desesperación de Correa de volver al poder para borrar su pasado delincuencial, levantar los juicios, levantar las sentencias y volver a dominar la política ecuatoriana. Le voy a hacer ver hechos. Esto viene desde la época de Lenín Moreno, al que consideraron, y no les faltaba razón, un traidor, pues no, porque Lenín Moreno era del MIR y todo lo demás, y se dio un giro de media vuelta impresionante. Pero llega la pandemia y detiene el proceso conspirativo de Correa. Ahora ha pasado la pandemia, estamos apenas saliendo de esta situación tan crítica, y usted va a ver que UNES, con el apoyo de ingenuos, en otras épocas les llamaban tontos útiles, amnistían sin ningún triaje, sin ninguna diversificación, a todos los que cometieron actos vandálicos, terroristas en el 2019. Es apenas un capítulo de la estrategia. Después fue evidente, basta oírle el discurso del señor Lloret en la asamblea, el discurso del señor Jarrí en la asamblea. Era intención de la asamblea sacarlo a Lasso, provocar ellos la salida de Lasso con números que tienen, según sé, que les hacen ver que podrían volver a ganar las elecciones que se hagan en el plazo que la muerte cruzada establece. Les falla eso. Y usted es que Correa tiene esto de, para nosotros de bueno y para él de malo. Pierde los estribos, se aloca y escribe en el tweet las cosas y nos hace saber cómo está actuando. Lea usted el tweet de Correa que dice que Lasso, por patriotismo, debería renunciar al poder, pero que va a comenzar, él dice así, vamos a comenzar a reunir firmas para la revocatoria del mandato. ¿Qué dice? Fracasaron mis congresistas, no lograron, vamos a tener que recoger firmas. Y después este intercambio que se produce, en el que es evidente que quien está detrás de todo esto es el señor Correa. De eso ya seríamos ciegos, no querríamos ver para no entender que él es el gran titiritero del caos. O sea, la estrategia, crear la grave alteración del orden público para tener a qué asidero asumir y aplicar las normas de la Constitución. Esto es absolutamente claro. Nosotros, los ecuatorianos, sabemos ver las cosas y no nos dejamos engañar. General Moncayo, hablando justamente de estrategias, ¿hasta dónde llega el límite del derecho a la protesta social
donde empieza ya lo que es una intención de poner al país en caos, de desestabilizar la situación social de una democracia, de un buen convivir de los ecuatorianos. Y para esto quisiera pedirle su lectura de ese incidente que se dio la noche de ayer en Caspigací, en la vía Acalacalí. Mire, esta ya es una insurrección contra el sistema democrático. Esta no es la gran movilización por derechos auténticos y legítimos. Los insurgentes se apoderan de causas justas y hacen de esa la bandera de lucha, pero el fin no es tener respuestas a sus justos planteamientos. Ellos no van en búsqueda de soluciones, van en búsqueda de caotizarle al país, para que un país caotizado puedan, por medio de la violencia, apoderarse del poder. Frente a eso, el gobierno ingenuo, sin conducción política, esto venimos diciendo, no ahora, le venimos diciendo al presidente, señor, este es el único país del mundo que no tiene un órgano de seguridad, que no tiene una Secretaría Permanente de Seguridad. La seguridad no es un tema de policías y militares, se necesita un órgano que esté trabajando permanentemente. ¿Para qué? Especialmente para evitar que se produzcan estos acontecimientos, porque en seguridad la prevención es la palabra mayor, no dejar que se produzcan los hechos para reprimirlos, hay que prevenir. Entonces, no hay conducción política estratégica y ustedes ven cuáles son los voceros, los que hablan. El ministro del Interior, el ministro de Defensa. ¿Acaso que es un tema de policías y militares? Es un tema de alta política. Recién ha salido el ministro de Gobierno, que es una persona que no demuestra estar capacitado para enfrentar crisis de este modo. Si da pena verle cómo se presenta. Entonces, un presidente sin equipo, sin un sistema de seguridad, sigue cayendo de tumbo en tumbo y es tan soberbio que no quiere escuchar ninguna voz razonada y democrática que le dice, por favor, atienda bien lo que está pasando en el país. El presidente está acabándose su propia tumba, por orgullo, por prepotencia, por vanidad, no sé por qué. ¿Cómo puede ser? Le digo a usted, Gustavo. Sí escuchó usted el informe de la Nación. ¿Cómo no? Vivíamos en el primer mundo. Nunca en la historia del país, por primera vez en la historia, jamás hemos logrado. O sea, estábamos en el cielo. ¿Qué pasa? La gente que está muriéndose de hambre, que no es un tema de culparlo a él, pues él estuvo un año en el poder, esto tiene que ser, pero se desespera pues de ver al líder desconectado totalmente con la realidad. Y de eso se valen los violentos, de eso se valen los subversivos. Me parece que lo que está pasando tiene que leerse así. Si el presidente no termina de ponerse firme como líder, si es que no, mire, el señor Correa con todos los defectos, para ir a insultar, a calumniar, cada semana estaba pues en una parroquia, estaba en una población, para un fin perverso, ¿no? Para ir a pelear, a insultar, a maltratar, a burlarse de la gente. Pero estaba dando la cara, había presidente, y eso le gusta pues a la gente. Yo he sido alcalde, yo viví en los barrios, pues, trabajando con la gente. Pero si está ausente, está distante, está en la Torre de Marfil, rodeado de incompetentes, se está acabando la tumba. El presidente ya debe reaccionar, debe reflexionar. Esto que estamos haciendo ahora, han dicho todos los que saben de seguridad con ya meses. No ha de ser que estemos tontos los que decimos eso, si decimos que todos los países del mundo tienen un sistema de seguridad. Vea usted, ha convocado el presidente al Consejo de Seguridad Nacional, al CONCEPE.
no ha convocado y estamos en una crisis total. ¿Cómo es que no convoca al CONCEPE? Hablando, general Moncayo, de los actores tras bastidores. ¿Qué papel están jugando en esto el Partido Social Cristiano, los rebeldes de Pachacutic, algunos desafiliados a partidos, incluyendo su viejo partido de izquierda democrática? Y por otra parte, ¿quiénes son los tontos útiles del momento? En primer lugar, hay que escuchar la entrevista que le hacen al abogado Nebot en La Posta. Esa entrevista fue publicada. ¿Qué dice? Esto era cuando se eligió para presidenta a la representante de Pachacuti, ¿no? ¿Qué dice el señor Nebot? Dice, habíamos logrado un acuerdo social cristianos, UNES y gobierno, para que vaya Cronfle a la presidencia de la Asamblea, para que vaya alguien de UNES pues a la vicepresidencia primera, en fin. Y dice el señor Nebot, en los peores términos, refiriéndose al presidente, que traicionó el acuerdo, que no tuvo la delicadeza de llamarle, que, mire, ahí hay resentimientos. El haber ganado las elecciones, porque ellos mismos dicen, gracias a nosotros, al control electoral, se ganaron esas elecciones. Por ahí hay un actor que demuestra por lo menos resentimiento y que demuestra que es un partidario de negociar con Correa. Puede ser que esté bien, ese es el pragmatismo político de los viejos políticos. Bueno, por ahí tenemos una brecha que se abrió el presidente cuando, según decir del señor Nebot, incumplió el pacto con Correa y con él. Entonces, el correísmo, por otro lado los socialcristianos, el Pachacuti en la cuerda floja. Ya salió por fin el Yacu Pérez a decir que con Correa nada. Pero usted ve esa ambivalencia. Usted habla con personas del Pachacuti, que hay muchas personas sensatas, no están de acuerdo con lo que está haciendo Isa, pero no se atreven porque allá el terror funciona. Bueno, tenemos también una izquierda democrática que creo que se sacó la lotería al tener 17, 18 legisladores, al tener una cuarta posición en las elecciones, donde tampoco hay liderazgo. Están más divididos que nunca. No estoy diciendo, me da pena, porque yo soy un socialdemócrata convencido. Creo que las soluciones van por ese camino, por una socialdemocracia que haga cambios en democracia, que mejore la vida de la gente en democracia, no en gobiernos nicaragüenses, venezolanos que son el chavismo que proclama Correa. Entonces, ¿qué nos queda? Y esto es, a mi punto, una visión no quimérica, sino estratégica. Solo nos queda la sociedad civil. Mire, ya pasó en Tungurahua. Los ambateños se cansaron, salieron a las calles, no con garrotes, no con palos, no con bombas molotov, con banderitas blancas, camisitas blancas, y tuvieron que alejarse los violentos, los terroristas. En Quito, ayer en la noche, hubo una enorme manifestación de gente que no va con armas, van con la consigna, con el mensaje a proclamar la democracia y la paz. Creo que el Ecuador tiene que llenarse, porque somos más los que amamos la paz que los violentos, llenarse de este tipo de manifestaciones. No podemos hacer el juego a Correa, a sus estrategias y tácticas de volver al poder para cubrir su pasado judicial. Ellos llaman lawfare, son perseguidos, ese es el mensaje, ¿no? El discurso. Entonces ya no sale del gobierno, no podemos tampoco esperar una respuesta sólida. Tiene que ser la sociedad civil. Esos millones de gentes que queremos
vivir en paz. La gente que sale a gritar, queremos trabajar, están atacando a nuestras libertades fundamentales, a nuestros derechos humanos. Cuando usted no puede salir de su casa, cuando hay casos en los que se ha muerto el hermano y no pueden ir al velorio porque están tomados las vías y corren riesgo de ser victimados por los violentos. Perdemos nuestras libertades, perdemos nuestros derechos y no queremos ganar nuestros derechos y libertades a palos ni a bala, no queremos. Queremos que con la imagen de Mahatma Gandhi, con esa imagen de grandeza, proclamar la paz, proclamar la democracia, luchar desde la paz, como han logrado tantos objetivos, tanta gente de esta línea de pensamiento, lo que no se va a lograr desde las balas. Y sobre los tontos útiles, general Moncayo. ¿Perdón? Sobre los tontos útiles. No, pues mire, le voy a decir de tontos útiles. Fenocin. La Fenocin estuvo trabajando con el señor Correa tanto tiempo, pero ¿qué asoman? Como acólitos del señor Issa, de la CONAI. Hay la FEINE, que es una organización evangélica que proclaman la palabra de Jesucristo, de amor, de paz, de acólitos del señor Issa. Derechos humanos. Bueno, ahí tal vez no sean tontos útiles, sino socios. No todos los derechos humanos, que solo ven el un lado y no quieren ver el otro lado. O sea, cuando emboscan ayer a una columna que iba llevando víveres y masacran a 14 soldados, eso no tiene que ver con derechos humanos, porque el Estado ya es calificado como culpable antes y en cualquier relación porque es el dueño del poder. Entonces también les hacen el juego. Intelectuales, académicos que aplauden por debajo lo que no pueden decir de frente. Hay pues muchos tontos útiles que permiten que pasen estas cosas. ¿Cómo puede usted pensar si tuviesen dos reales de liderazgo? Que los bananeros, hacendados, grandes, pequeños, le hagan el juego al señor Issa. Que los camioneros le hagan el juego al señor Issa. Esos son los tontos útiles. Y hay, general Moncayo, otros actores, la mano del narcotráfico, la delincuencia organizada. Verá, yo creo que no se puede eximir eso. ¿Por qué? ¿Quién financió la campaña del señor Correa? Eso no estoy diciéndolo. Yo nunca digo algo que no esté sustentado en hechos. Lea usted los libros que se han publicado. El propio expresidente Uribe publicó. Las FARC, que no eran pues ya ese movimiento heroico que iba a la lucha armada por construir un país socialista, sino ya una institución copada por narcotráfico. Yo, créame, ingenuamente creía que estaba bien que no hay una base de Manta, que debía haber una base ecuatoriana, pero ya después nos damos cuenta por qué sacan la base de Manta. Entonces, en estas condiciones, no podemos caer en el engaño. Tenemos que darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Si usted no tiene un buen diagnóstico, no va a poder curar la enfermedad, pero tampoco se puede quedar en diagnóstico. Tiene que haber soluciones. Y para mi concepto, vuelvo a decir, la sociedad civil, vuelvo a decir, los grupos que se dan cuenta, bananeros, camioneros y demás que están haciéndole el juego a un proyecto autoritario, mariateguista, públicamente declarado y escrito y firmado por el señor Issa. Una reflexión final, general Moncayo, sobre la protesta legítima. Esos ecuatorianos que se acuestan con hambre, o más doloroso aún, que ven acostarse con hambre a sus hijos, sin trabajo, con pocas esperanzas, sin medicinas. Hablemos sobre las reivindicaciones que sí
deben darse como colofón a esta protesta. Claro, mire, no hay protesta en la historia que no haya causa justa. En los libros se dice causa justa y razón convincente. Hay causas suficientes, razones suficientes para el malestar de los ecuatorianos. Si no se enfrentan las causas, entonces hay que reprimir los defectos, que es la violencia. Necesitamos, pues, vuelvo a decir, un presidente que se sintonice con la realidad nacional. Mire, hay los héroes de la pandemia, los médicos, enfermeras que estuvieron jugándose la vida. Muchos murieron. Y cuando quieren que les den los nombramientos que les ofrecieron, ¿qué oyen como discurso alterno? Voy a contratar 30,000 policías, 20,000 militares. La gente reclama maestros, la gente reclama médicos, la gente reclama enfermeras. Y la respuesta del presidente es 30. Además, sabiendo que si contrata 30,000 policías y 20,000 militares, quiebra al Estado. Pero ¿cómo un estadista puede hacer así? Por eso es que la gente se indigna. Hay causas justas. No podemos cerrar los ojos a cómo está viviendo y sufriendo el pueblo ecuatoriano. Y le voy a decir algo porque tengo experiencia en mi vida. A la gente lo que más le interesa es ver que el que está al frente, el mandatario, se duele, muchas veces puede no hallar la solución, pero si ve la gente que hay un dolor auténtico, una preocupación sincera, entonces la gente le entiende pues al mandatario. Pero si ve que vive en una torre ahí aislado, con ex compañeros que saben de banca, que saben de gestión, que saben, con una enorme ausencia de política. La política es la herramienta, las políticas públicas, las políticas que buscan solución a los grandes problemas. Esas son las herramientas de un verdadero estadista. Hay que pedirle al presidente que oiga, que abra los oídos, que no oiga solamente al círculo de esbirros que a todos los presidentes les aísla de la realidad. Si no comulga con la realidad, no va a poder legitimar, porque una cosa es ganar elecciones, otra cosa es legitimarse en el poder. Eso tienen que pensar. No podemos seguir así. Gracias, general Moncayo. Gracias por habernos atendido. Ha sido un gusto estar con usted y enviar este mensaje dolido a la gran audiencia que ustedes tienen. Declaraciones del general Paco Moncayo, héroe del CENEPA, exalcalde de Quito, ex candidato a la presidencia de la República.